Más allá del cumplimiento de la Ley 8862 sobre inclusión y protección laboral de las personas con discapacidad en el sector público, que reserva al menos un 5% de las vacantes para personas con discapacidad, la Universidad Nacional tiene un compromiso con toda la población costarricense y reconoce la importancia en la eliminación de cualquier forma de discriminación, como lo ha sido el índice de pobreza en personas con discapacidad, reconociendo entonces que el empleo digno y las oportunidades laborales representan un cambio trascendental en la vida de las personas y un colectivo que debe ser parte de este derecho, como es el de las personas en condición de discapacidad. Reconocemos que la información oportuna y necesaria debe llegar a todos los sectores, tanto el académico como el administrativo, pero el cambio más importante es el actitudinal. Así que usted, funcionario y estudiante de la Universidad Nacional, súmese al grupo de aliados de personas en condición de discapacidad, viendo la diferencia como un valor y luchando por un mundo más equitativo, donde la vivencia de los derechos humanos sea una realidad para todos y todas. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad le vamos a dar una mirada a un tema del que siempre tenemos que hablar en tanto tengamos pendientes, que es el tema de las personas que experimentan alguna discapacidad, y en este caso particular vamos a hablar sobre el tema del empleo, porque el empleo pues sigue siendo un problema muy importante para el país. Tenemos índices de desempleo que todavía necesitan una atención importante, y en el caso de las personas con alguna discapacidad pues experimentan situaciones complejas que deben ser abordadas socialmente para que estas personas tengan las oportunidades que merecen para desarrollarse en el ámbito laboral y por supuesto pues también en el ámbito personal. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad Ignacio Calderón Gómez, quien es el coordinador del proyecto de inclusividad laboral de personas con discapacidad de la Universidad Nacional. Gracias, Ignacio, por estar de nuevo con nosotros. Gracias, Maribel. También nos acompaña Magali Madrigal Lizano, quien es académica e investigadora en discapacidad del Centro de Investigación y Docencia en Educación CIDE de la Universidad Nacional. Bienvenida una vez más, Magali. Muchas gracias. Además, está con nosotros Rosa María Quiroz Rodríguez, quien es la coordinadora del programa Empléate Inclusivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Además, nos acompaña Joana Cerdas Barquero, quien es presidenta de Fundameco Plura, fundación que apoya a las personas con alguna discapacidad en múltiples áreas, incluida esta parte del empleo. Nosotros hemos abordado aquí en Una Mirada este tema en varias oportunidades. Sin embargo, pues el país sigue enfrentando los retos que experimenta en múltiples materias. El tema de las personas con discapacidad es uno de ellos, pero sobre todo el tema del empleo en global es un reto para el país, y con el tema de las personas con discapacidad pues tenemos todavía bastantes retos por delante. Sobre todo cuando hablamos de que el número de personas con discapacidad más o menos es alrededor del 10% de la población del país, y según los datos de la Encuesta Nacional de Hogares tenemos que las personas con alguna discapacidad enfrentan una pobreza absoluta del 31.5% y un desempleo del 63.7%. Sin embargo, en el caso de las mujeres, el índice de inactividad laboral aumenta hasta un 78%. Entonces, definitivamente, mucho que hacer en materia de empleo y personas con discapacidad. Entonces, me gustaría tal vez que inicialmente me ayuden a darle al público general un panorama de cuál es la situación que enfrentamos en el país en materia de discapacidad. Bueno, podríamos decir, Maribel, que desde la última vez que compartimos aquí, el país ha dado pasos importantísimos en materia de empleo para personas con discapacidad. Ya lo habíamos dicho antes, que el binomio de pobreza y discapacidad es altísimo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que hay una información que se tiene que triangular, y es la formación que tienen que recibir los muchachos en los diferentes centros, el apoyo que debe brindar la familia, que es indispensable para un proceso de empleo, y por supuesto la oferta laboral, que en esta ocasión pues vamos a depender
directamente de las empresas que puedan brindar oportunidades, ¿verdad? Entonces no es solo un asunto que dependa de la persona con discapacidad, sino que tenemos muchos elementos que intervienen en esta realidad. Sin embargo, el país yo creo que está dando pasos importantes precisamente en la capacitación que brinda a estas empresas y la formación que se les puede dar como para que se pierda el miedo a ver esta posibilidad de la empleabilidad de personas con discapacidad como un valor agregado. Sumado precisamente a lo que dice Magali, es un hecho que la alianza estratégica entre lo público y lo privado es algo que definitivamente crea las posibilidades y oportunidades que se están necesitando actualmente para que nuestra población pueda tener un trabajo digno. Entonces, es algo que, bueno, muchísimos años nosotros hemos venido trabajando precisamente en búsqueda de que se abran esas oportunidades y sobre todo que el empleador no tenga temor a la hora de recibir y a la hora de hacer una inclusión laboral exitosa, tanto para la empresa como para la persona con discapacidad. Entonces, estas alianzas público-privadas son la muestra precisamente de que todos vamos buscando el mismo camino y el mismo beneficio para que seamos una sociedad totalmente inclusiva. Claro, aportando, digamos, lo que dicen nuestras compañeras, el tema de desempleo es un tema que no se ha podido resolver durante muchas décadas en Costa Rica. Por el contrario, más bien ha incrementado. Sí. Y por ende, la población que también se ve grandemente afectada es la población con discapacidad en Costa Rica. Entonces, desde ese punto de vista, lo que ha venido haciendo el gobierno, las políticas en tema de discapacidad, es promover la participación del sector privado y público para que podamos construir una Costa Rica más inclusiva en el tiempo. Yo creo que tal vez desde Plura hemos tenido una mayor experiencia trabajando desde el sector privado con esas empresas que deciden dar un sí, ¿verdad? Y decir, sí, queremos darle oportunidad a esta población y realmente, a pesar de los avances que ha habido durante estos años, creo que todavía hay muchísimo por hacer, ¿verdad? Esto al final es un tema más de actitud, es lo que hemos concluido, ¿verdad? A lo largo de estos años, porque siempre decimos, pueden ser las instalaciones más accesibles a nivel de infraestructura, que sea a nivel personal o de cultura de la empresa, no estamos abiertos a incorporar la diversidad dentro de la empresa, es mucho más difícil, ¿verdad? Entonces, como estamos luchando por un cambio cultural, toma un poco más de tiempo, pero creo que, como comentaban los compañeros, entre más alianzas hagamos a nivel público, privado, más impacto podemos tener y más fuerza para acortar esta brecha y que ya las futuras generaciones no estén hablando del tema de inclusión, ¿verdad? Sino claro, que ya sea algo mucho más natural. Siempre sobre este mismo tema, Una Mirada conversó con Jorge Enrique Porras, quien es un asiduo televidente nuestro y quien sufre de osteoporosis. Es una enfermedad que le ha generado una discapacidad que además le impide poder trabajar. Esto además le genera grandes problemas económicos y por eso él tiene que recorrer las calles de Santo Domingo de Heredia solicitando colaboraciones a la gente para complementar la pensión que recibe por parte del Estado, puesto que se le dificulta mucho conseguir un trabajo estable. No tengo trabajo, primeramente porque yo tengo una enfermedad, se llama osteoporosis. Soy una persona muy sufrida, vivo con muchas dolencias en mi cuerpo, paso tomando pastillas para el dolor, busco, digamos, alternativas como la medicina natural, pero la caja no las da, las ayudas, a mí me dan solo una ayuda que se llama la del régimen no contributivo. Si no fuera por la gente tan buena que uno conoce en la calle, uno se moriría de hambre. Se me han cerrado puertas. Sí, por la enfermedad, porque ahora nadie, ¿cómo se llama? Nadie emplea gente enferma. Y eso le cierra a uno puertas, posibilidades sobre todo. Yo tengo 49 años, no solo la edad, sino la enfermedad. Guarda, cuidar una finca, yo sirvo para cosas así, pero yo no tengo estudios.
Historias como la de Jorge Enrique nos evidencian que si hemos avanzado un poco en esta materia en el país, todavía tenemos pendientes importantes para gente como él que tiene tanta necesidad. Yo creo que es muy importante que el país comprenda y que quede muy claro que la discapacidad la genera el entorno. La persona vive la deficiencia y quien genera la discapacidad son los entornos cuando no proveen lo que cada persona con la deficiencia requiere. Entonces, cuando aclaramos este tema, cualquier persona se ve involucrada, ¿verdad? El empresario, el director de la escuela, cualquier persona, el vecino, está involucrado en este tema. O somos eliminadores de la discapacidad o somos promotores de barreras. Está en nosotros y en nuestra actitud, como decía Joana, de qué lado estamos, ¿verdad?, al respecto. Sí, hay mucho que avanzar en el país en esta materia. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de los avances nacionales en materia de empleo para las personas con alguna discapacidad. Al final del bloque pues compartimos el testimonio de una persona que tiene discapacidad y pues que tiene muchos problemas para conseguir un empleo. Esto nos motiva una reflexión que hicimos antes de volver al programa, de uno de los principales avances que tal vez hemos tenido en el país, ¿verdad?, ha sido en esa concepción que tenemos sobre la persona con alguna discapacidad, ¿verdad? Antes la gente consideraba que estas personas tenían que estar en sus casas, encerradas en 4 paredes, que tenían que asistirlos en todo y que no tenían la capacidad para desarrollarse de ninguna forma, ¿verdad? Sin embargo, por dicha hemos evolucionado como país y hemos abierto los espacios, ¿verdad?, empezando por los centros educativos, por las mismas familias, para que se reconozca que estas personas tienen grandes potencialidades y que pueden desarrollarse en múltiples áreas, dependiendo pues del tipo de discapacidad que tengan. Sí, así es. Yo pienso que actualmente vivimos en un concepto, o por lo menos tenemos tierra fértil, diría yo, para promover un mensaje diferente y promover la inclusión como una filosofía de vida, porque al final esto no es algo que yo solo practico en un trabajo o porque le di empleo a una persona con discapacidad, lo tengo que aplicar en todas las áreas de mi vida, ¿verdad? Donde reconozco el valor de cada persona por el potencial, los talentos que esa persona tiene independientemente de su condición, ¿verdad? O del lugar a donde nació o cómo fue criado. Pero estas cosas son aparte, como decía Magali, son el entorno, ¿verdad? Al final. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad que tenemos actualmente de crear conciencia, de seguir trabajando en un mensaje distinto, donde no vemos a la persona con discapacidad como el pobrecito, como hay que darle absolutamente todo, ¿verdad? Sin tampoco olvidar que muchas de estas personas adultas crecieron en un paradigma distinto. Claro. Y no por eso tampoco los vamos a hacer a un lado o señalarlos, ¿verdad? Porque realmente pasaron años creyendo que su única opción de vida era pedir ayuda o vivir del asistencialismo, ¿verdad? Entonces creo que entre más unamos esfuerzos en promover un mensaje distinto de inclusión real, podemos lograr más avances y cambiar al final todo ese paradigma en el que hemos estado viviendo. A nivel institucional también es muy valioso e importante que existan esas alianzas también, ¿verdad? No solamente con la parte privada, sino interinstitucionalmente hablando. Gracias precisamente a la creación o al diseño del Plan Nacional de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad y su protocolo, es que ahora tenemos una alianza, ahora nos aliamos MEP, bueno, Ministerio de Educación Pública, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en pro precisamente de lograr que las responsabilidades y obligaciones como instituciones que somos, ¿verdad?, sean precisamente ya una responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, al existir esta alianza o esta relación interinstitucional, es que cada uno ya tiene muy claro hacia dónde debe direccionar su accionar
y sus planes internos para poder lograr precisamente un abordaje integral y de calidad para la población con discapacidad que día a día nosotros recibimos en nuestros servicios. Entonces es aquí precisamente donde vuelvo yo a hacer muchísimo énfasis en esa alianza, en esas estrategias que tenemos nosotros que desarrollar y trabajar conjuntamente para que podamos ver el éxito de la inclusión laboral de nuestra población. Rosa, ¿cuáles serían los puntos fundamentales que propone este plan? Para hacer un resumen para la audiencia. Básicamente el Plan Nacional lo que pretende es que cada una de las instituciones que aquí nosotros estamos reflejadas tengamos la responsabilidad de poder dar una respuesta oportuna a la población. Entonces, por ejemplo, en este proceso, cada uno de nosotros ya tenemos mayor claridad de lo que nos toca hacer, por decirlo de alguna forma. Entonces, ya sabemos que el Ministerio de Educación Pública, en su tercer y cuarto ciclo de educación diversificada, forma a esta población, la cual recibe o es referida más bien al servicio del programa Empléate en la modalidad inclusiva del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Si nosotros no absorbemos a esta población porque existen requisitos para poder ingresar al programa, pues entonces es referida al Instituto Nacional de Aprendizaje, ¿verdad? Que tiene un poco más de flexibilidad en cuanto a la escogencia o selección del beneficiario directo de los programas. Pero en el programa Empléate, en la modalidad inclusiva, nosotros lo que hacemos es abrir ofertas de cursos técnicos que vengan a responder a la necesidad del requerimiento solicitado previamente por un empleador. Entonces es ahí donde nos aseguramos que este muchacho, una vez que ya concluya su capacitación, tenga entonces la posibilidad de ingresar a un empleo. Y en el caso de los empleadores, ¿se establece alguna meta nacional? Nosotros, por ejemplo, bueno, tenemos metas, este año precisamente hay metas un poco más altas, ¿verdad? Porque se avecinan nuevos cambios a lo interno, por ejemplo, de la Dirección Nacional de Empleo, ¿verdad? Un nuevo modelo de gestión que quedó ahí como todavía en desarrollo. Tenemos nuevas jefaturas, nuevas metas, nuevos retos, y esto precisamente es lo que nos permite ahora visualizar con más potencia y con más fuerza esa alianza estratégica que tenemos ahora interinstitucional para poder entonces sumar metas más altas, ¿verdad? Pero sobre todo dar una respuesta oportuna y de calidad a la población. Sí, por parte de las universidades públicas de Costa Rica, la Universidad Nacional se ha unido a esta iniciativa y contrató a varios funcionarios con algún tipo de discapacidad para desempeñarse en roles administrativos. Ellos conversaron con Una Mirada y nos contaron lo importante que ha sido para ellos esta oportunidad laboral. Primero, muy feliz de ver que la Universidad Nacional es una institución que tenga este tipo de iniciativas, debido a que nos ayudan a todas las personas que hemos sufrido por algún tipo de situación a incorporarnos a la vida laboral y también a tener esa oportunidad de surgir y tener la oportunidad también de crecer tanto como persona como en la parte laboral. El ambiente laboral es muy bueno, la gente nos trata uno muy acogedoramente, son gente que nos trata uno como que fuera de la familia. Muy bueno, es bueno que le den oportunidad a todas las personas y no es discapacidad, digamos, sería como capacidad diferente. Y ahora se le llama así capacidad diferente y es muy bueno que nos tomen en cuenta porque usted visto, por ejemplo, las Olimpiadas Especiales han dado más triunfos las Olimpiadas Especiales que los que tienen todas las capacidades, todas las facultades, ¿verdad? Soy Oscar Ramírez González, estoy aquí comenzando a laborar en la Escuela de Secretariado en Ciencias Sociales. He sentido una gran apertura de parte de los funcionarios de la escuela, ya que me han dado la oportunidad, me han dado la inducción. También considero que son pioneros porque son una de las primeras instituciones en contratar personas con diferentes tipos de discapacidad y también en comprender, ¿verdad? Es un aprendizaje mutuo, tanto para mí como para los funcionarios, y darnos esa gran oportunidad de elaborar en una...
Una experiencia interesante esta de la Universidad Nacional, Ignacio. Usted ha participado activamente en ella. Definitivamente, la Universidad Nacional decidió hace 3 años construir un proyecto de inclusión laboral en el cual tuviera mayor participación en los procesos de reclutamiento y selección y nombramiento de las personas con discapacidad. Nosotros creamos una metodología amparada a una normativa, a una política interna que nos permitía legitimar el proyecto, y construimos una metodología en donde ajustamos bases de selección para facilitar la inserción laboral de estas personas. Tuvimos también la posibilidad de capacitar prácticamente a toda la población administrativa y parte de la población académica en tema de discapacidad, con el propósito de concientizar y sensibilizar en el tema de discapacidad, para que en el momento de la inserción laboral las personas puedan adaptarla al nuevo integrante en sus equipos de trabajo. La Universidad Nacional, en su espíritu humanista, decidió incursionar en este proyecto con la alianza de actores internos en la parte académica de investigación, como el caso de Magali, que nos apoyó enormemente en los procesos de capacitación y concientización. La experiencia que hemos tenido, las personas que han llegado a la universidad se han sentido, digamos, agradecidas porque se les da una oportunidad, y no solamente nos quedamos ahí, sino también las instancias que han recibido esas personas se han mostrado muy satisfechas con su desempeño. Eso quiere decir que pues esas personas tienen capacidades igual que cualquier otra, lo que pasa es que están a la espera de una oportunidad laboral, como en este caso. Sí, precisamente para darles esa oportunidad también otro sector, el sector municipal también se ha unido a esta iniciativa. Una de ellas, la Municipalidad de Heredia, donde se desarrolla desde hace 3 años un programa de sensibilización y capacitación para mejorar las condiciones de empleo para personas con alguna discapacidad. Cientos de personas han recibido este beneficio y hoy cuentan con un empleo digno en el cantón. La unidad de inclusión laboral lo que desarrolla son acciones para que la sociedad tome conciencia respecto a los derechos de la población con discapacidad. Trabajamos bajo el programa Sos Parte, el cual se enfoca en 3 ejes. El primero es el de realizar acciones para que la población con discapacidad pueda tener oportunidades de empleo digno, ¿verdad? Y pueda mejorar su calidad de vida. Otra de las acciones que realizamos es fomentar la toma de conciencia a través de actividades de conmemoraciones, para que la sociedad también concientice la importancia de los derechos de esta población. Y tenemos un programa de capacitación y formación para que las personas con discapacidad también puedan incrementar su perfil. Sí, en realidad tenemos 3 años de haber dado inicio a este programa y se han capacitado más de 250 personas y ha sido de gran impacto porque tenemos más de 130 personas trabajando en este momento a raíz de toda esta formación y de todo el proceso que se desarrolla. Claro, porque fomenta la autonomía, fomenta también la capacidad de poder adquirir todas sus necesidades básicas sin depender de una persona, ¿verdad? Ya sea un familiar. Se desarrolla también muchas habilidades para la vida, se relacionan con otras personas porque muchos también al no tener un empleo pasan muy encerrados en su casa. Oportunidades que deben replicarse a lo largo y ancho del país, sin duda. Bueno, curiosamente, podemos contar que parte de la iniciativa que tuvo precisamente la Municipalidad de Heredia es un producto de un proyecto nuestro de la Universidad Nacional y en su momento con el programa Naciones Unidas y OIT. Entonces vemos plasmado, ¿verdad?, un producto importante. Retomando varias cositas de los compañeros y el programa que maneja la Universidad Nacional, de abril aproximadamente a noviembre se capacitaron como 1.400 personas. Funcionarios administrativos y académicos. En algunas escuelas hubo apertura hasta para el sector académico y es increíble que en tan poquito tiempo podamos ver un impacto actitudinal tan bueno, ¿verdad? Donde la gente dice simple y sencillamente venía abordando un modelo tradicional, ¿verdad? Y cómo yo he venido actuando de una forma incorrecta. Entonces, una iniciativa que pareciera por momentos tan insignificante, el impacto tan positivo que tiene.
Luego yo creo que la Universidad también Nacional, un aporte importante que ha hecho es la formación de profesionales desde la carrera de educación especial que tengan las competencias necesarias para poder atender a la población con discapacidad adulta, ¿verdad? Porque en un momento, si nos devolvemos 10 años atrás, nos podríamos encontrar una gran cantidad de servicios donde prácticamente el abordaje que se le da a la persona es incorrecto. Entonces también la responsabilidad que tiene, en este caso la educación superior, es bastante importante. ¿Quién está a cargo de esos servicios? Pues tiene que moverse desde un paradigma de derechos humanos, desde un modelo social, ¿verdad? Y luego me gustaba mucho lo que compartía Joana, donde simple y sencillamente la inclusión la inclusión es en los espacios, pero también la atención a esa diversidad y a esa inclusión es una forma de vida. Lo vemos no solo en población con discapacidad, sino en cualquier forma de lo que podríamos llamar diferente, ¿verdad? Yo siempre he dicho que yo me puedo llamar diverso en la medida en que me acerco a aquello que es tan diferente a mí, y aunque no comparta todas las ideas, con esa persona soy capaz de valorarlo y de respetarlo. Entonces, ¿cómo podemos ir cambiando esto desde los chiquitos pequeños en la casa? Desde nuestra dinámica en el hogar podemos ir variando eso. Por supuesto que en 10 años, 15 años, 20 años nos vamos a encontrar con otra Costa Rica, ahora sí pues mucho más inclusiva. Sí, Fundameco y Plura forman parte de un grupo social que al final lo que hace es promover la inclusión de personas con discapacidad, precisamente desde la educación, la convivencia y la innovación, porque creemos que son ingredientes muy importantes, ¿verdad? Y lo que hablábamos, que eso tiene que empezar desde niños, ¿verdad? Porque ahora estamos, claro, trabajando con, más bien, en vez de dar conocimiento, estamos tratando de desaprender un montón de cosas que es mucho más complicado, ¿verdad? Entonces, desde Fundameco específicamente, trabajamos muchísimo todo lo que es educación inclusiva, y nos ilusiona montones ver cómo ya estos niños traen un chip distinto, ¿verdad? Porque siento yo que también toda la apertura en redes sociales, la tecnología, etcétera, nos hacen que ya no vivamos tanto en esa burbuja, ¿verdad? Que aunque todavía seguimos mini burbujas, dependiendo de dónde estemos, realmente el mundo está más al alcance de todos. Entonces, la diversidad también es un poco más natural que antes, donde veíamos, no sé, una persona usuaria de silla de ruedas y nos daba miedo, no sabíamos cómo hablarle. Una persona sorda, no, mejor me hago la loca porque yo no sé ni cómo hablar en señas. Pero para los niños es ahora súper natural y es parte de lo que tenemos que seguir fomentando para que luego en la adultez no tengamos que desaprender tantas cosas, ¿verdad? Que no habíamos aprendido correctamente. Y que hacen daño. Que hacen daño y que al final lo que hacen es crear más obstáculos y barreras. A mí me satisface enormemente las iniciativas como la que ustedes llevan a cabo, porque promueve el acceso a la educación, ¿verdad? Desde jóvenes, desde pequeños. Sin embargo, por otro lado, me preocupa que no tengamos la capacidad instalada en el país, o vamos a ver, la iniciativa del sector público y privado para poder recibir todas esas personas que reciben educación, y eso genera una expectativa en ellos, una expectativa que se traduce inclusive en algunos momentos, por la experiencia que hemos tenido en la Universidad Nacional, en una frustración muy grande para ellos. Entonces, cuando recibe uno a personas con discapacidad en estos procesos de empleo, ya llega inclusive con una actitud un tanto a la defensiva, incómoda, ¿verdad? Entonces, yo siento que parece ser que el acceso a la educación está caminando más rápido que el acceso al empleo, y eso me preocupa, porque como les digo, las experiencias que yo me he dado cuenta nos llevan a otro nivel, digamos, de expectativa. Perdón. Adelante, Rosa. Aquí lo que o sea, digamos, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que efectivamente nosotros hemos venido como funcionando detrás de un escritorio, por decirlo de alguna manera. No escuchábamos cuál era el clamor de la parte empresarial, ¿verdad? Ahora que tenemos estas alianzas, ¿verdad?, con el sector empresarial,
pues entonces nos damos cuenta de cuáles son los requerimientos y necesidades reales que ellos tienen y manifiestan. Entonces, a raíz de esta relación que ahora es tan cercana y tan estrecha, es que nosotros podemos entonces solicitar también algunos cambios o modificaciones a lo interno, en este caso sería de los programas del Ministerio de Educación Pública. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, cuando estábamos esperando, Ignacio, ahora afuera, yo le comentaba precisamente de que incluso hemos empezado desde lo básico, desde lo elemental, que es el desarrollar habilidades blandas en estos muchachos. Hay muchas cosas que ellos no tienen interiorizadas. El concepto, por ejemplo, de puntualidad, la relación sana o positiva entre sus pares, cómo socializar dentro de una organización, cómo enfrentarse a un conflicto. O sea, todo ese tipo de cosas que a veces parecen tan simples y sencillas y que deben de abordarse desde el seno de la familia, no es esa nuestra realidad. Entonces, ¿qué es lo que solicita en este momento un empleador? Por ejemplo, ellos dicen, Rosa María, la parte académica es importante, las competencias también lo son, pero requerimos de un personal que venga fortalecido en sus valores. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está ahora solicitando el empleador? Es todo el tema de capacitación en todas estas áreas. Por ejemplo, el año pasado una empresa muy fuerte en este país solicitó un taller al Ministerio de Trabajo. Estuvimos una semana trabajando con todos los niveles de la empresa, desde la gerencia, bandos medios, todo lo que era la población contratada, que fueron 12 personas con discapacidad que contrató esta empresa, e incluso trabajamos con la parte de aseo, o sea, de limpieza de la empresa. Entonces, ya todo el mundo tiene un lenguaje común, pero ya entonces desarrollamos también ese tipo de habilidades en estos muchachos que eran como las partes débiles que había detectado el empleador. Sí, y que tiene mucho que ver, como ustedes dicen, con el triángulo, ¿verdad? Comunidad, familia, educación. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a dar pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema de los avances en empleo para personas con alguna discapacidad. Quisiera retomar ese tema que dejamos del bloque anterior, de la importancia del desarrollo de habilidades blandas y de los valores y principios que la sociedad demanda en general hoy, ¿verdad? Y que se ve muy reflejado en los entornos de socialización, pero también en el tema laboral y en el tema de los centros educativos. Y a veces, si bien la persona tiene, y esto aplica para cualquier persona, ¿verdad? Tiene alguna discapacidad y se puede desarrollar perfectamente bien, una persona brillante, con mucho interés en salir adelante y todo. Sin embargo, el cordoncito no lo tiene ni la persona ni el entorno, sino que está en la familia y en la comunidad. Yo siempre como educadora especial he tenido que escuchar esto desde la formación, el rol de la familia. Sin embargo, yo soy defensora de la familia en el sentido que si no hemos tenido escuelas para padres, todos los que somos papás no tenemos escuela para padres, ellos no lo han tenido, muchas veces con mucho mayor necesidad de tenerlo. Entonces siempre he creído que la familia se puede convertir en mi mejor aliado. Nadie sabe tanto de esa persona con discapacidad como su propia familia, ¿verdad? Entonces, sí creo que a nivel país podríamos ser ambiciosos en establecer estrategias, ¿verdad? A nivel nacional de cómo brindar capacitación a nivel familiar. El impacto es impresionante. Por ejemplo, la experiencia que yo tengo desde el trabajo final de maestría, que era en sexualidad, que es un tema que se las trae, sexualidad y discapacidad. Número uno, se ha asumido que la persona es un ser asexuado, un niño eterno, ¿verdad?
como lo hablábamos ahora, hay una figura materna sobreprotegiendo, pero ¿quién no lo haría en una persona que muchas veces desde que es recién nacido vive una operación a corazón abierto por un soplo? ¿Quién no lo haría, verdad? De por sí las madres somos ya somos así, mamás, mamás gallinas. Entonces, yo creo que el rol de la familia es un rol que tenemos que retomar, se tienen que convertir en un aliado. Y la experiencia que tengo, por ejemplo, en el tema sexualidad, que me ha tocado hacer talleres con papás de 70 años, de 65 años, y me dicen, profe, ¿cómo es posible que yo no supiera esto antes? O sea, ¿cómo le ha afectado la vida a mi hijo y a mi hija por más de 35 años, por más de 40 años? La persona está atenta a aprender. Claro. Las personas, la familia, la empresa, los entornos quieren y están atentos a aprender. Pero entonces, ¿cómo hacemos llegar esa información oportuna? Yo creo que es la pregunta que ahorita nos tendríamos que hacer. Pero yo no juzgaría a la familia. Cuando ya yo capacité, ahora sí puedo demandar. Ahora sí, ya yo hablé con usted, mamá, papá, encargado, ahora sí yo puedo demandar. Pero desde antes no lo puedo hacer porque ellos han creído que han venido haciendo lo correcto. Entonces ahora yo creo que una de las cosas más importantes en las que nos tenemos que focalizar es pongámosle atención a la familia y capacitemos a la familia. Hay que trabajar también en todos esos entornos, la familia, la comunidad, la parte laboral, la parte social. Es integral. Es integral, no es un abordaje nada más, como decía Ignacio, de recibir a la gente y ver sus currículos y darles oportunidades para entrar al trabajo, sino que todo el abordaje integral permita que esa persona se desarrolle al 100% de sus capacidades. Y la experiencia que hemos tenido, bueno, Ignacio es testigo, en la UNA han sido 8 procesos de inserción laboral el año pasado muy exitosos, con sus limitaciones como cualquier cosa, ¿verdad? Pero es muy lindo ver cómo cuando se explica en el entorno el tipo de eficiencia que tiene la persona, un poco la personalidad y todo, cómo hay apertura, ¿verdad? Cómo yo no cometo errores que comúnmente se podrían cometer. Precisamente sobre ese tema es nuestro último video, en el cual la institución Universidad Nacional hace un llamado a sus funcionarios y visitantes a lograr un entorno accesible, de comunicación adaptada y de oportunidades equitativas y justas para los nuevos funcionarios que tienen alguna discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad, debemos hablar de deficiencias y de barreras. La persona con discapacidad vive la deficiencia, pero cuando los entornos no ofrecen los apoyos necesarios, experimenta en su vida cotidiana y ámbito laboral múltiples barreras. Mi dificultad es cuando la gente habla muy rápidamente y no me deja muy claramente el mensaje, entonces tengo que suponer las cosas. La gente me habla muy rápido y bajito, entonces que la gente que me gestione con una pronunciación más concisa y adecuada. Cada vez son más personas en condición de discapacidad que se unen a la fuerza laboral de la Universidad Nacional. Seamos un apoyo para ellos y para ellas, teniendo en cuenta entornos accesibles, comunicación adaptada, actitudes positivas, equitativas y justas. Estos son los recursos idóneos para hacer de nuestra universidad un espacio más inclusivo y un espacio agradable para todos y todas. En definitiva, mucho que trabajar para lograr ese abordaje integral que le permita a las personas con alguna discapacidad desarrollarse plenamente. Sí, no quería desaprovechar el espacio para poner sobre la mesa y ya que tanto hablamos de alianzas, ¿verdad? Como desde Fundameco hemos hecho un gran esfuerzo en crear programas de formación dirigidos a familias y creo que si unimos esfuerzos podemos llegar a cada vez más familias y con un enfoque de educación para la vida, que si ya nos ponemos a profundizar más sobre el tema, va muy de la mano con todo este tema de habilidades blandas. Nosotros vemos cómo el mundo va cambiando y ya no ocupamos, o va a llegar un momento en que no ocupamos graduarnos de arquitectos, de médicos, ¿verdad? Como carreras específicas, sino lo que tenemos que desarrollar son habilidades y competencias que nos van a permitir desarrollarnos en cualquier trabajo, porque ya los trabajos no son tan rígidos como antes y eso está cambiando. Entonces es una gran oportunidad para trabajarlo desde el seno familiar con ese enfoque de educación para la vida
Actualmente estamos desarrollando un taller que se llama Amar desde el Permitir, que es tanto para familias con hijos con discapacidad como sin discapacidad, porque son igual, lo comentábamos ahora como padres, son los mismos miedos, las mismas ansiedades, como decía Magali, no venimos con un libro, nadie nos da un folleto, claro, ¿verdad? Entonces, ojalá, si ya hay una recolección de experiencias que le pueden servir a otros padres, aprendamos juntos y vamos haciendo ese camino pues más inclusivo, trabajándolo de una manera integral. Ese es precisamente nuestro compromiso, ¿verdad? Como funcionarios públicos que somos, es dar información oportuna y justa, independientemente de quién la esté solicitando la requiera. Eso es lo que la semana pasada me decía un empleador, me dice, en el momento en que ustedes vinieron acá y nos quitaron, dice, todo ese montón de arañitas, decía él, que teníamos en nuestras cabezas, dice, desde ese momento, dice, ya vemos a esta población de una manera distinta, me decía él. Y entonces es ahí precisamente donde yo interioricé y dije, definitivamente es una obligación que tenemos nosotros como servidores públicos. Independientemente de dónde estemos, en la nacional, en la empresa privada, en el sector público, privado, o sea, donde estemos, siempre es importante dar una información oportuna. Y el papel de la academia en la generación del conocimiento es fundamental en esto. Fundamental. Yo creo que parte del mayor secreto está ahí, ¿verdad? La experiencia se gana con el tiempo definitivamente. Yo siempre hago una comparación con la famosa caja de herramientas. Indiferentemente de qué obstáculo o barrera podamos enfrentar, cómo está nuestra cajita de herramientas para enfrentar esa barrera, indiferentemente del espacio donde estemos. Me encanta tener la experiencia de tener exalumnas trabajando en municipalidades, empresas privadas, escuelas, colegios. ¿Esto qué nos dice? Que hay un perfil, ¿verdad?, que se está abriendo cada vez a un mercado laboral más abierto, más inclusivo. O sea, necesitamos a la gente en cualquier espacio, pero definitivamente la formación, la escuela nadie se la brinca, ¿verdad?, como dicen. Entonces yo creo que en ese ámbito la UNA ha venido haciendo un trabajo muy sistémico y comprometido. De ahí la diferencia entre inserción e integración, ¿verdad? Que se maneja desde los ámbitos académicos, porque si desde ahí se integran a las personas con discapacidad, cuando ya llegan al ámbito laboral, pues no se les va a dificultar y entonces ahí podríamos enriquecer más el proceso. Y como un desafío, yo creo que también es importante hacer cumplir las leyes. La ley 8862, referida al 5% de las vacantes en el sector público, prácticamente, con todo el respeto, es un himno a la bandera, que queda a la libre, a lo que las instituciones públicas puedan caminar en este sentido. Y en la Universidad Nacional, lejos tal vez de actuar para cumplimiento únicamente de la legislación, pues ha decidido dar este paso como una universidad humanista y también para impactar en la calidad de vida de estas personas que bien lo necesitan. ¿Cómo hacemos para avanzar un poco más en ese sentido que menciona Ignacio, tanto en el sector público como en el privado? O sea, hay muy buena voluntad y todo, pero todos sabemos que todavía hay muchas arañitas que perseguir por ahí. No, me gustaría retomar algo que anteriormente se dijo con relación a lo de las alianzas con las municipalidades también. Nosotros hemos capacitado ya a las municipalidades que han firmado convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esos son como los bracitos que se extienden, ¿verdad? Dado que el Ministerio no tiene sus servicios descentralizados. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Si a nosotros cada 4 años nos cambian, ¿verdad? La figura que fue capacitada, ¿verdad?, durante 4 años, pues entonces hay que volver a empezar, ¿verdad?, ese proceso. Entonces, es ahí también donde el mismo Estado, ¿verdad?, las mismas instituciones están llamadas a dar un seguimiento y sobre todo una sostenibilidad en este tema, ¿verdad? No es que hoy estamos y mañana no estamos, entonces retomamos y nos devolvemos en el tiempo y perdemos tiempo precisamente haciendo esto. Entonces es ahí también donde nosotros estamos llamados a ofrecer esa reflexión, ¿verdad?, también a los que estén de momento. Desde Plura funciona como una empresa social y hicimos esa transformación o esa plataforma precisamente porque hay muchas empresas
que lo que buscan es sostenibilidad en esos procesos o una atención del 100%, ¿verdad? Donde haya profesionales casi que 24/7 dedicados a este tema, porque cuando nos damos cuenta no es solo contratar a una persona, ¿verdad? Con discapacidad y ya lo resolvimos, sino es realmente meternos en el ADN de esa empresa y que se vuelva parte de su cultura organizacional. Entonces, creo que hay muchas oportunidades desde distintas plataformas, creo que todas funcionan súper bien, hay demasiado que hacer, entonces yo siempre les digo, no nos veamos como competencia, sino más bien como aliados, porque al final todos tenemos un fin común, que es colocar a estas personas con discapacidad en puestos laborales dignos, pero sobre todo crear una sociedad más inclusiva. Entonces es muy complejo, pero creo que hay bastantes formatos o diversos formatos a los que tanto las empresas como las personas con discapacidad pueden acceder, y creo que es tarea de todos también conocerlas e informarlos para que cada uno escoja pues en la que mejor pueda llegar a ese objetivo. Bueno, a mí me encanta, y lo compartí un día esto, lo que dice Desmond Tutu, que si eres neutral en situaciones de injusticia, ¿verdad? Has elegido estar en el lado del opresor. Y yo creo que la realidad que viven tantas personas con discapacidad es un reflejo de injusticia social, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, el llamado es, hágase un aliado de este colectivo, ¿verdad? Desde su cotidianidad, desde su trabajo, desde usted como compañero, como vecino, como amigo, y abramos cada vez mayores oportunidades simplemente para romper barreras y para ser eliminadores de la discapacidad. Con ese mensaje vamos a concluir el programa. No hay que agregar nada más. Esto es un compromiso de todos y todas en el país. Así como nos comprometemos con unas causas, pues tenemos que hacerlo con todas, y definitivamente que nuestra sociedad sea más inclusiva, más igualitaria, más equitativa, pues es una de esas cosas por las que uno tiene que luchar todos los días. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Si quiere ubicar más información sobre este tema de la discapacidad, puede buscar información tanto en la página de la Universidad Nacional o del CIDE de la Universidad Nacional, como también en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por supuesto en el sitio web de Fundameco Plura. No dude en buscar ahí información, porque definitivamente tal vez usted pueda ser esa persona que necesita a alguien para romper esas barreras y salir adelante. Le esperamos la próxima semana con más aquí, Una Mirada. Hasta pronto.